todo el día de hoy. Pero eso ha sido todo por hoy. Debo agradecer que Tapei no ha sacado episodio de la novela porque si no mi día estaría imposible. Eso dije el día de hoy, pero Tapei siempre anda pendiente de mi canal. Y por eso decidió subir un nuevo episodio. Y si te crees esto, eres idiota, obviamente es broma. Sé que dirás que es obvio que se nota que bromeaba, pero créanme que como creador de contenido he interactuado con tanta gente que me doy cuenta de que no todos tienen el detector de sarcasmo activado. Pero dejando de lado mis desvaríos, el episodio de hoy fue corto y uno de transición, pero eso no quitó que lo haya disfrutado, porque uno de mis personajes favoritos ha aparecido. Alguien que sinceramente tiene el potencial para ser de gran ayuda. Después de todo, él ya ha derrotado en el pasado a uno de los enemigos de esta parte. Quédate en el video para averiguar a qué me refiero. Pero como siempre, un agradecimiento a los miembros del canal, un agradecimiento a Sergio, Alners y a Agua Fría. Pero de esos tres, un agradecimiento especial a Alner, quien ayer estuvo regalando membresías en mi transmisión. Y también otro agradecimiento a Cafecito, quien hace poco donó para mejorar los GIFs de ciertos personajes del canal. Muchas gracias. Por el lado de mi canal en inglés no hay nuevos miembros, pero de todas formas agradezco a Canap, quien hace poco me envió una donación por PayPal. Pero ahora sí, empecemos. Bienvenidos al análisis del capítulo 19 del arco 10 de Re 0. El episodio empieza con Subaru hablando sobre cómo es que ya han sido capaces de perder a sus perseguidores, y lo más curioso es que dice que eso fue posible debido al terremoto que pasó hace un momento. Esto quiere decir que a la par que Subaru y Crush andaban en los túneles, pasó la pelea del campamento de Emilia contra Reinhardt, pelea que en todo momento la novela aclara que tuvo secuelas en la ciudad. Y aparentemente ahora que ya ha pasado tiempo, Betty tiene el maná necesario para curar la quemadura de Subaru, y en este momento pasa algo que me alegra, a medias, que haya sido tocado. Se menciona cómo es que en el Imperio Betty podía usar más maná debido a la condición física que afectó a Subaru, y esto me deja un poco confundido. Hasta ahora yo creía que la razón por la cual Betty pudo usar mucho más maná en esta parte fue porque lo tomaba prestado de sus aliados del batallón de Pleiades a través del Corleonis, pero parece que eso no era la explicación canon, sino que el maná extra vino del Oath distorsionado que tenía Subaru en ese momento. De todas formas, lo que importa ahora es que Subaru está a punto de quedarse sin maná, y si ya usar el maná de sus aliados por el Corleonis no es una opción, pues la tiene jodido. Pero, y esto es suposición mía, no todos son malas noticias para Subaru. Y es porque el hecho de que el episodio haya hecho énfasis el día de hoy en la distorsión de Lot que provocó más maná en el protagonista, entonces se da la posibilidad de que Subaru acceda a esta acción en caso sea acorralado. Recordemos que al final del arco 8 Subaru logró por su propia cuenta deshacer el spell de Olver en su cuerpo, y para eso deshizo la distorsión que el ninja le hizo a su Oath. ¿Será que Subaru vuelva a distorsionar su cuerpo en este arco a fin de poder tener más maná? No lo sé, sinceramente no sé si soy muy fan de esto. No solo porque esta técnica para que funcione necesita de muchas horas de retraso, sino porque creo que todos debemos admitir que si Re0 es interesante, lo es debido a que Subaru tiene pocas armas para enfrentarse a la situación. Y como que dar la maná infinita a través de la distorsión del Lot no es algo que suene emocionante de primeras, pero ya veremos qué pasa. Algo que me pareció un buen detalle es el hecho de cómo es que Crush parece tener una mirada melancólica al ver la curación que Betty lanza sobre Subaru, y eso porque aquel acto le trae recuerdos del fanboy que te gusta. Después hay un poco de chit chat entre los chicos, uno de Subaru y Betty interactúan tiernamente, Crush ríe, Subaru entonces le dice que se ve igual de hermosa aún con el parche, y Crush intenta negarlo de forma no verbal. Después de terminar la curación de Subaru, este le pregunta por una pista de la situación a Crush, y allí la candidata le dice algo interesante pero al mismo tiempo no tan convincente. Dice que cuando estaba en la mansión de Miklotov hubieron invitados desconocidos quienes tenían un aire sospechoso a su alrededor, y fue esta desconfianza la que terminó provocando la masacre de la mansión. La verdad, narrado así suena algo exagerado, y me alegra que Subaru lo reconozca, que no puede poner toda su certeza en las deducciones de Crush, y por eso aún evaluará si debería ayudarla o detenerla. Algo que me gustó que el autor haya hecho acá, y esto es algo que ya había comentado en videos pasados, me refiero al hecho de que hubiera sido bueno que el autor haga referencia a cómo es que los roles de las negociaciones del arco 3 han cambiado. Sonreí mucho el día de hoy cuando leí esta parte. Otra cosa que también ayuda a comprender por qué es que Subaru va tan lejos por Crush es porque Subaru realmente valora que en el pasado, a pesar de que Crush estaba a puertas de enfrentar a la ballena blanca, aún así ella se hizo un tiempo para escuchar lo que Subaru tiene que decirle. Y ese acto de cordialidad con un chico que había perdido todo e incluso su relación con su señora significó bastante. Sé que estos motivos no convencerán a todos, pero estoy seguro que al menos calará en la mayoría como algo comprensible.
Entonces aparecería un personaje, uno que sinceramente es uno de mis personajes favoritos. Lamentablemente este personaje solo ha tenido un rol importante en novelas, ya que en el anime solo ha salido para dar vergüenza una vez. Hablo de Ratchings. Sinceramente, creo que Ratchings es alguien muy maltratado por la comunidad. Gastón como que es el ladrón bonachón que ayuda a una madre soltera. Camberley tiene la protección divina graciosa, pero Ratchings palidece a comparación de ellos, aunque aún así Tapei nos regaló un gran momento de él. Un momento que podría decirse que tiene que ver con los enemigos de esta parte, pero ya profundizaré en esto. Y antes de seguir, quiero aclarar que Ratchings es alguien muy inteligente. Él es, por así decirlo, el Otto Suben de la facción de Fel. Me gustó que eso se muestre el día de hoy, cuando él mismo dijera que confiaba en la inocencia de Subaru, debido a que todo lo que pasó recientemente es muy artificial. E incluso cuando apareció el enemigo, fue él quien reaccionó primero e hizo un movimiento para anticiparse. Ahora sí, siguiendo con el episodio, apareció Ratchings quien pone el día a Subaru con las cosas que pasan en el exterior, a la par que habla un poco sobre su padre, y cómo señala él mismo que tiene sus propias circunstancias por las que se alejó de su familia. Sinceramente a mí me da mucha curiosidad la razón por la que Ratchings huyó de casa. Lo más curioso es que a pesar de que está peleado con su padre, parece que aún conserva un método de contacto directo, y de hecho eso es lo que él ofrece cuando en una novela de Fel negocia con un miembro de las 6 lenguas, y pasó así. Al mismo tiempo, la mujer que fue llamada desde atrás mezcló un toque de sorpresa en su sutil sonrisa. Aquella que se había detenido era Helene, la encargada de una sucursal del Escarabajo Dorado, y una de las pocas personas de la clase privilegiada con derecho a transitar entre la superficie y el inframundo de la gran ciudad de Flandes. El hombre que la había abordado en la calle era precisamente quien acaparaba la mayor atención en la urbe en esos momentos. Helene manifestó su inquietud preguntándole a Esso Cadner si no resultaba peligroso para él caminar en público con tanta osadía, ante lo cual él le agradeció su preocupación pero la instó a estar tranquila, asegurando que había tomado medidas para garantizar que su identidad permaneciera oculta. Ella contempló la máscara de piedra que cubría el rostro del hombre y se cuestionó si esa era una de sus medidas, frunciendo el ceño mientras observaba a su alrededor. Ambos se encontraban en una esquina del barrio de las apuestas, donde el tránsito peatonal aumentaba a medida que se acercaba la noche. Aunque no era inusual que la gente se detuviera a conversar, tanto Helene como su acompañante vestían de un modo que atraía las miradas, especialmente eso, debido a su llamativa apariencia con la máscara de piedra, que casi parecía una broma pesada. Sin embargo, Helene notó con extrañeza que nadie los miraba, deduciendo que debía tratarse de un encantamiento de bloqueo de percepción en la propia máscara. Eso aclaró que la duración y el alcance del efecto eran limitados, manteniéndose únicamente mientras el objeto estuviera en contacto con él. Helene elogió su habilidad reconociéndolo como Ezzo el Gris, pero el hombre, moviendo los ojos, la única parte visible de su rostro, le recordó que ese título nunca había sido de su agrado, y le cuestionó si por esa razón le había revelado su escondite a quienes buscaban su cabeza. Manteniendo su sutil sonrisa, Helene asintió y confirmó que, en efecto, se habían puesto en contacto con él, alegando que por su parte no tenían forma de saber más allá del informe que detallaba el hallazgo de numerosas personas inconscientes alrededor de la mansión. Ezzo le reprochó la indiferencia con la que hablaba del asunto, sugiriendo que al menos debería mostrar un poco de culpa. Helene se defendió argumentando que, al sopesar la conexión con un usuario de magia individual frente a una candidata a la selección real que captaba la atención del reino, simplemente había hecho un cálculo cuidadoso sobre qué convenía más a los intereses del Escarabajo Dorado, inquiriendo además si él le guardaba algún rencor. Eso lo negó, admitiendo que solo era cuestión de tiempo para que lo alcanzaran y que, aunque idealmente, habría preferido repeler a los asesinos para obligarlos a revelar a su mente maestra, la situación actual le servía como una segunda mejor opción. Helene pensó que las palabras del hombre, habitualmente indirecto, eran esta vez aún más esquivas, intuyendo que su objetivo real al buscarla era obtener una recomendación para un nuevo escondite o una vía para escapar de la ciudad. Sin embargo, independientemente de sus intenciones, la conversación fue bruscamente interrumpida en medio de la multitud por el mismo hombre que había acompañado a la candidata a la selección real durante su visita anterior a la oficina, quien exigió saber qué pensaban hacer si él era quien llenaba ese vacío. Al verlo aparecer, Helene levantó un dedo de cada mano expresando su sorpresa y manifestó que no esperaba encontrarlo junto a eso, celebrando el honor de ver de nuevo a Ratchings Hoffman, a quien describió fluidamente como el noble prófugo y primogénito de Rickert Hoffman, líder de la casa Hoffman y tutor real del reino de Lugúnica.
La voz de Etso tembló de asombro ante la elocuente narración de Helene, pues el título de tutor real se reservaba para aquellos autorizados a educar a la realeza y a sus allegados, un puesto hereditario de linaje distinguido que convertía a Rachins en un miembro de la clase privilegiada, con un derecho indiscutible a ser el sucesor. Etso se preguntó cómo alguien con ese trasfondo podía llevar una vida tan decadente, lo que provocó que Rachins le ordenara con brusquedad que no empezara a conmoverse y le exigiera a Helene, a la que tachó de mujer sombría, que dejara de sonreír como si hubiera recogido algo desechado por otros. Helene replicó con ironía ante tales palabras, advirtiéndole que si no perteneciera a la casa Hoffman, se habría negado a hacer cualquier trato y habría regresado a su oficina. Una niña que apareció de repente junto a Rachins lo contempló con profunda decepción al verlo ser jugueteado por Helene, momento en el que Etso intervino para pedir calma. El enmascarado admitió su sorpresa, pero señaló que, conociendo los antecedentes de Rachins, cobraba sentido que hubiera sido designado como su representante para las negociaciones. Helene buscó confirmación sobre ese rol, y Rachins, con un chasquido de desdén, corroboró que actuaba como el representante del enmascarado debido a que su señora y su caballero se encontraban ocupados con otro asunto. Helene sugirió entonces trasladar la discusión a su oficina por no ser un asunto propio de la mitad de la calle, pero Etso declinó la invitación explicando que sus circunstancias se lo impedían. Tocando su máscara, aclaró que el bloqueo de percepción era temporal y no funcionaba con quienes tuvieran una fuerte conciencia de su presencia, por lo que en ese momento solo aprovechaba la suposición de sus enemigos de que un hombre perseguido no deambularía con tanta osadía por su propio territorio. Helene coincidió en que ese engaño se desmoronaría cerca de su oficina y admitió que ellos tampoco deseaban ser vistos en su compañía, mientras que Rachins apresuró el trato manifestando que no quería que atraparan al enmascarado. Helene, observándolos, preguntó si el nombramiento de Rachins significaba que Lady Felt se había convertido en aliada de Etso. Rachins cuestionó con ironía si habría otra razón para estar allí junto a ellos, ante lo cual Helene bromeó sobre la microscópica posibilidad de que Etso hubiera derrotado al Santo de la Espada y lo estuviera obligando a cooperar bajo amenaza de muerte. Etso, cruzándose de brazos, secundó la broma aludiendo a su propio genio, pero una niña de cabello rosado descartó de plano tal idea, demostrando una confianza absoluta e inquebrantable en su joven amo que Helene consideró inútil cuestionar. No obstante, Helene les hizo ver que la posición de Etso había empeorado dado el estado de la ciudad, por lo que no podía aceptar las mismas condiciones de antes. Ante la objeción de si no bastaba con el estatus de candidata de Lady Felt, Helene argumentó que el riesgo que asumían era demasiado grande, por lo que el simple favor de su señora no era suficiente a menos que estuvieran dispuestos a prestarles el nombre o el poder del Santo de la Espada. Al escuchar tal propuesta, la niña junto a Rachins comenzó a emanar un aura asesina y manifestó su deseo de matarla, pero Rachins la contuvo de inmediato, exigiéndole que no perdiera los estribos. Sabía perfectamente que el poder de Reinhard van Astrea era el arma del reino y que usarlo para beneficio personal era una anomalía, por lo que entendió que Helene había hecho una oferta absurda sabiendo que sería rechazada. Rachins le exigió que dejara de proferir condiciones imposibles solo para ponerlos a prueba y le pidió que ofreciera términos mejores para la negociación. Fue entonces cuando Helene introdujo con sutileza una nueva propuesta, sugiriendo que Rachins escribiera una sola carta dirigida a su familia con el contenido exacto que ellos solicitaran. Al notar la vacilación en los ojos de Rachins, Helene supo que había mordido el anzuelo. Su estrategia de lanzar primero una exigencia inalcanzable para luego rebajarla a su verdadero objetivo había funcionado, sabiendo además que Rachins estaba ansioso por salvar a sus amigos y resolver el incidente bajo su propia autoridad. Para endulzar el trato y no parecer una prestamista implacable, Helene profundizó su sonrisa y, extendiendo los brazos hacia el clamor del barrio de las apuestas impulsado por la codicia de los jugadores, propuso formalmente a Rachins Hoffman sellar el acuerdo mediante una apuesta. Explicó las reglas teatrales del juego. Si él ganaba, podría olvidarse por completo de la carta, pero si ella resulta vencedora, el trato procedería con la condición incluida. Rachins la miró fijamente intentando descifrar sus intenciones, pero el enmascarado y la niña intervinieron de inmediato para aconsejarle que no aceptara, advirtiéndole que tal decisión excedía los límites de su autoridad como representante y que no le correspondía asumir semejante carga. Aquellas advertencias terminaron por activar el complejo de inferioridad y el espíritu competitivo de Rachins, quien, desafiando los consejos de sus acompañantes, aceptó audazmente la propuesta de Helene. Ella sonrió para sus adentros con una mezcla de lástima y astucia profesional,
y manteniendo la equidad del desafío, lo invitó a elegir cualquier juego que deseara. Ratchins comenzó a escanear los alrededores con sus ojos zanpaku entornados en busca de alguna ventaja, hasta que finalmente su mirada se detuvo en el borde de la sala, proponiendo sellar el encuentro con una partida en el tablero de Shatranj que se encontraba en ese rincón. Me encantaría ponerles la parte donde Ratchins negocia con Elaine, una representante de las 6 lenguas, pero es una parte que tiene muchas referencias a la novela donde pasa todo esto, y ponerlo sin contexto solo hará que te sientas perdido y no entiendas las referencias mencionadas. Igual creo que el punto ya se demostró, Ratchins realmente es alguien inteligente y oportunista cuando su facción está en problemas. De todas formas retomaré este punto más adelante. Volviendo al presente, Ratchins revela que Camberley y Gastón también andan buscando a Subaru. Y como que esto me gusta y al mismo tiempo no me gusta. Ya Tapei está que hace el tablero de los personajes que se enfrentarán. Y por ahora está que le da puro personaje débil al grupo de Subaru, mientras que en el otro lado está Reija y seguramente otros personajes fuertes. Y ahora que lo pienso, considero que esta situación es un gran momento para nerfear, por así decirlo, el Corleonis. Recordemos que el Corleonis funciona en base a si es que el protagonista y la persona en cuestión se consideran aliados, pero ahora que estamos en una situación donde no sabemos quién es un aliado de verdad, me gusta creer que este poder será algo dejado de lado por un tramo de la historia. Después de la revelación por parte de Ratchins sobre la detención de Emilia y que los demás amigos de Subaru están en la clandestinidad, Betty señala algo que disgusta mucho a Ratchins: la posibilidad de que Emilia no es el único objetivo de todo esto. Un objetivo también lo es Fel. Ratchins hasta este momento se presentaba como alguien que solo quería ayudar por orden de su señora, para no mostrar su desventaja en la situación. ¿Este es algo que haría Otto? El no mostrar que necesiten de un favor. Y es por eso que digo que este tipo sería el equivalente a nuestro mercader favorito pero en la facción de Fel. Pero tras enterarse de las noticias del exterior, la situación de Ratchins y la teoría de Betty, Subaru concluye que no hay forma de que todos estos extraños eventos no anden relacionados, y piensen que la teoría de Crush no es descabellada, al mismo tiempo que lamenta que Tiga y Filore sean potenciales enemigos, especialmente Filore. Si esto se confirma de ella, entonces Emilia sufrirá por la forma en cómo terminó su primera amistad con una chica que se acercó de forma sincera a ella, pero ya veremos qué pasará. Después, Crush queda dormida porque aparentemente el ojo del dragón le provocó esto, y al instante aparecería un payaso enmascarado. Uno que por el juego de la profecía del trono sabemos que se llama Wolf, y les lanza una gran llamarada en su dirección, y así termina el episodio. Pero aunque haya terminado este recuento, hay ciertas cosas que podemos ir especulando. Me llama poderosamente la atención cómo es que Crush se queda sin maná repentinamente, y si bien no dudo que eso sea por el uso de su nuevo ojo, también es bueno recordar que en el juego Wolf era capaz de robar maná. De hecho, le roba maná a Ren dejándola casi exhausta para dejarla fuera de combate. Lo malo es que en el juego como que te deja en claro que debe estar a cierta distancia y alzar su palma para el hechizo drenador. Pero acá no hemos visto nada de eso. Puede que simplemente Tapei cambió la forma en cómo funciona su poder, y si eso pasó, eso explicaría por qué Crush se quedó dormida, porque le robaron el maná. Otra cosa que quizás te llame la atención es sobre la identidad de este enmascarado. Como bien dije, él se hace llamar Wolf, pero es una identidad que usa cuando no está en su forma usual, en la forma de Salum. Claro, todo esto asumiendo que realmente Tapei mantenga que Salum y Wolf son la misma persona, ya que desde que se reveló que Tiga usó una bola de fuego para acabar con Subaru, ya hasta yo estoy dudando que realmente este enemigo sea Salum disfrazado. Un amigo peruano mío dijo que tiene la sospecha de que puede que sea otra persona quien está detrás del disfraz de Wolf. Podría ser, por ejemplo, Tiga, alguien que, como dije previamente, usó el mismo spell que hoy hemos visto a Wolf usar. Lo más curioso es que la ilustración de Félix parece indicar que Salum está trabajando para Russell, entonces por extensión Wolf, la otra personalidad de Salum, también debe estar trabajando para él, pero yo lo dudo bastante. En el juego no deja en claro que Wolf tenía conexiones con Capella, así que yo me mantengo firme en mi teoría de que Capella tiene infiltrados incluso en la organización de las 6 lenguas, y Salum con Wolf fingen trabajar para Russell mientras en realidad son sirvientes leales para Capella. Lo más curioso es que en otra charla con otro conocido a quien le tengo aprecio porque sé que él es un larper y lee la novela, me comentó que él consideraba la posibilidad de que un villano enmascarado que sale en una novela de Henkel sea en realidad el mismo enemigo que salió hoy, y eso por el siguiente extracto. Al mirar en dirección a Luana, pensando que ella podría haber descubierto algo, Henkel notó que la mujer contemplaba fijamente el otro lado de la calle, protegiéndose del sol con la mano a modo de visera. Sus ojos azules localizaban cuidadosamente algo a la distancia. Fue en ese instante cuando los reflejos de Henkel captaron un tenue destello de luz que se aproximaba velozmente hacia la mirada de ella, provocando que Luana se quedara sin aliento.
Reaccionando de inmediato, Heinkel extendió la mano para interponerse entre Luana y la luz que avanzaba. En ese mismo momento, un calor abrasador recorrió su brazo derecho y la sangre comenzó a gotear desde una daga que se había clavado profundamente en su carne. Por un giro irónico del destino, esa misma sangre empapaba ahora el suelo, otorgándole la credibilidad que tanto había deseado, en cuanto una voz aguda resonó en su mente, instándolo a no dejar escapar al enemigo al que tenían acorralado. Una fuerte tensión recorrió todo su cuerpo. Sintió de golpe la firmeza de la tierra bajo sus pies, el aroma del bosque acariciando sus fosas nasales, el ruidoso latido que sonaba como si su propio corazón estuviera presionado directamente contra su oído, y el calor de la sangre fluyendo por sus venas. La empuñadura de la espada en su agarre se sentía fría, y su cuerpo se había tensado hasta quedar inmóvil como una roca. Sin embargo, el eco de unos pasos y el sonido de respiraciones ajenas continuaron cerrándose sobre él. Aquello era algo que Heinkel Astrea necesitaba interceptar a toda costa. Mientras su percepción se volvía blanca debido al dolor, un recuerdo fervientemente desagradable cruzó por su mente cuando otra voz conocida pareció llamarlo por su nombre. La pesadilla de una desgracia inolvidable que apenas había logrado evitar ver esa mañana se manifestó ante él de forma fragmentada, devolviendo a Heinkel a la realidad, agachado en mitad de la calle, sintiéndose ahogar en la agonía del dolor agudo y ardiente de su brazo derecho. Estuvo a punto de romper en gritos, pero logró evitarlo gracias al calor de la presencia que se acurrucaba cerca de su cuerpo. Luana, sosteniéndolo desesperadamente tras haber recibido el impacto, le llamaba con el rostro desencajado por la tensión. Rechinando los dientes, Heinkel desenvainó la espada de su cintura con la mano izquierda y cortó el subsiguiente destello plateado que se dirigía velozmente hacia ella. Al desviar la segunda daga con su arma mientras sentía otra oleada de dolor por el impacto, la cabeza de Heinkel se llenó de lamentos, pensando que debería haber hecho exactamente lo mismo ante el ataque sorpresa inicial. Si hubiera cortado la primera daga con su espada, no habría sufrido una herida en su brazo dominante, no se vería obligado a blandir el arma con la mano izquierda, y sobre todo, Luana no habría tenido que presenciar la sangre. Heinkel le ordenó firmemente que se mantuviera detrás de él, pero Luana vaciló, señalando con temor que aquel individuo parecía tenerla a ella como objetivo. Él insistió en que precisamente por esa razón debía permanecer a su espalda, ya que si se alejaba de su lado le resultaría imposible protegerla. Manteniendo a Luana protegida, Heinkel reunió toda la caballerosidad de la que fue capaz y, mordiéndose el labio hasta hacerse sangre, miró fijamente al perpetrador al otro lado de la calle. Allí se erguía un ser ataviado con un atuendo ridículo, completamente negro de la cabeza a los pies y coronado por una máscara blanca. Por un momento, pensó que aquella enigmática apariencia guardaba un estrecho parecido con los peligrosos integrantes del culto de la bruja. Sin embargo, el encapuchado se dirigió a él llamándolo por su nombre completo, lo que provocó que Heinkel abriera y cerrara la boca estupefacto. El agresor aseguró que, por su parte, no tenían intención de hacerle daño alguno. Naturalmente, aquella proclamación carecía de toda credibilidad. Incluso con el dolor nublando sus pensamientos, Heinkel comprendió que no valía la pena prestar oído a palabras tan convenientes. A pesar de entenderlo, no tenía la menor idea de qué demonios tramaba la otra parte, preguntándose si lo decía en broma para ridiculizarlo y jugar con él. Aunque no percibía una actitud altiva en el atacante, el enmascarado transmitía una cruda y exhaustiva realidad, la cual le dictaba a Heinkel que, si no había falsedad en sus palabras, el objetivo era inequívocamente Luana. Luana llegó a la misma conclusión y confrontó al individuo, identificándolo como la persona de la tarde anterior. Al reflexionar sobre la razón por la que ella había sido arrastrada a ese escenario tan peligroso, Heinkel comprendió que se debía enteramente a los acontecimientos presenciados el día anterior, los cuales resultaban sumamente inconvenientes para el enmascarado. El intruso permaneció en silencio, como indicando que no tenía palabras que compartir con ella, pero el hecho de que no reanudara sus ataques sugería que deseaba mostrar buena fe esperando la respuesta de Heinkel. Ante esto, Heinkel respondió con furia, exigiéndole que dejara de jugar con ellos y declarando que, independientemente de sus intenciones, él ya había sido atacado y no permitiría que dañara a Luana, recordando además su condición de caballero. Para Heinkel, un caballero era una existencia obligada a proteger a los demás mediante una esgrima refinada y una resolución inquebrantable, la manera exacta en la que él mismo aspiraba a vivir. En el momento en que se disponía a cumplir con ese anhelo supremo frente a las absurdas demandas del rival, una gélida pregunta interrumpió sus pensamientos. El enmascarado cuestionó con frialdad si verdaderamente
verdaderamente era un caballero, provocando que a Heinkel se le cortara el aliento. Con los ojos abiertos de par en par mientras intentaba articular una respuesta, permitió que el individuo continuara hablando, lo que terminó por quebrar el espíritu de lucha que había reunido. El agresor le preguntó directamente si alguien que había sido incapaz de blandir su espada durante su primer despliegue militar tenía realmente el derecho de declararse como tal. Heinkel ahogó un gemido de asombro. El enmascarado continuó presionando, cuestionando si tenía derecho a llamarse caballero alguien que dejó que sus camaradas limpiaran su desastre, sin aportar absolutamente nada a una victoria que le fue servida en bandeja de plata. Abrumado, Heinkel balbuceó, preguntándole con horror cómo podía saber eso. Sin piedad, el individuo le lanzó el golpe final, preguntándole si un hombre con un corazón tan frágil que llegó a orinarse encima ante el enemigo, verdaderamente tenía el derecho de llamarse caballero. Paralizado y con los ojos desorbitados, Heinkel olvidó por completo el dolor de su brazo, mientras su voz se rompía en un falsete desesperado, exigiéndole a gritos que se detuviera. La cadencia fría y fáctica del enmascarado exponía a plena luz del día las realidades que Heinkel Astrea deseaba mantener ocultas a toda costa, asaltándolo con el recuerdo de su humillante primer despliegue, lo que llevó a Heinkel a suplicarle, completamente quebrado, que por favor se detuviera. Después de todo, no quería que Luana escuchara ese lado suyo. Si bien hay razones para pensar que aquel enmascarado tiene nexos con las 6 lenguas, lo que mata un poco esta conexión es la forma de hablar del enmascarado. No comparten las características que vimos que tiene Wolf, aunque claro, Tapei podría salir con que en esta parte de la historia Wolf aún no quería su hábito peculiar al hablar, pero las posibilidades son infinitas, y si las discutimos no llegaremos a nada. Pero algo que sí es seguro por esta pista y por la ilustración de Russell es que las 6 lenguas están involucradas en todo esto, y si lo están entonces es buen momento para tener a Ratchis de lado, alguien quien por el extracto anterior que te mostré ya tiene experiencia lidiando con ellos, y ahora que está al lado de Subaru puede que le ayude aportando esta experiencia. Además, me encantaría ver un reencuentro entre Elaine y Ratchis. Elaine le pasó muy mal producto de perder su apuesta con Ratchis, a tal punto que Russell la tuvo que castigar seriamente. Y ya para terminar esta review, me llama mucho la atención cómo es que el autor confirmó que Riker Hoffman también fue el maestro de Crush. No digo que me disguste o algo así, pero no puedo evitar decir que se nota que el autor introdujo este dato aprovechando que en el último episodio del anime canonizó recién que Riker fue en un punto en el pasado el maestro de Julius. Digo que se me hace raro porque si bien en las novelas se deja claro que Riker antes era un instructor, en ningún momento se habla sobre que haya visitado a Crush antes. De todas formas, esto es solo una observación banal y ya. Al final del día estoy igual de emocionado que tú por los episodios que vienen, pero eso sería todo por hoy. Me despido.